El salón estaba en silencio, tan quieto que escuché como la cera crujía al hundirse en la crema tibia de la tarta. Mis manos temblaban alrededor del plato de porcelana, y aún así no podía bajarlo. La bandeja era mi única excusa para no mirar de frente. El gerente se inclinó a mi oído, pero la voz no fue la suya. Fue una orden corta, seca, que venía desde la mesa de la esquina. Canta. Y la palabra cayó como un vaso rompiéndose. Me ardía la garganta. Las velas ardían. La anciana sonreía con una dulzura que no encajaba con los hombres que la rodeaban. Trajes oscuros, cuellos rígidos, perfume caro mezclado con cuero mojado. Sus ojos no celebraban, evaluaban. Vi manos quietas sobre la mesa, demasiado quietas, como si hubieran aprendido a no delatar nada. Vi una muñeca con un reloj pesado, una cicatriz blanca en el pulgar, una oreja con un auricular casi invisible. No era una fiesta, era una escena preparada. Y yo estaba en el centro. Canté en italiano con la voz casi fallando, porque alguien, alguna vez, me enseñó esa versión para practicar pronunciación en la cocina de mi casa, entre ollas y vergüenza. Tanti auguri a te. La melodía me salió temblorosa, pero la anciana cerró los ojos como si la canción le tocara a una puerta antigua. Yo no debería estar cantando. Yo no debería saber italiano. Y, sin embargo, cada sílaba que pronunciaba parecía decidir algo que no entendía. ¿Por qué una simple canción podía decidir mi destino? El restaurante olía a mantequilla y a pan recién calentado, a café que se enfriaba en tazas olvidadas, a flores cortadas en los centros de mesa. La luz cálida de las lámparas hacía brillar las copas como si todo fuera elegante y normal, pero el aire estaba pesado, lleno de una electricidad que me rozaba la piel. La música de fondo se había apagado sin que yo lo notara. Incluso los cubiertos se habían detenido. Era como si el lugar hubiese aceptado obedecer a otra ley. Cuando terminé la última nota, alguien golpeó suavemente la mesa con un dedo. No aplaudieron. Nadie se movió. La anciana abrió los ojos y me miró como si estuviera viendo algo detrás de mí. Algo que yo no podía ver. Entonces dijo, suave, casi cariñosa, pronunciaste la R como él. Y yo sentí un frío absurdo en la espalda, porque no tenía idea de quién era ese el del que hablaba, y aún así mi estómago se encogió como si lo conociera. El gerente me hizo una seña para retirarme, pero antes de que pudiera dar un paso, la silla de uno de los hombres chirrió al moverse apenas. Bastó ese sonido para que dos cabezas se giraran. Un gesto mínimo, como una sombra que cambia. Yo obedecí, caminando con cuidado para no derramar nada, aunque ya no llevaba nada. En mi oído, el sonido de mis propios pasos me pareció demasiado alto. Atrás, la anciana soplaba las velas con calma. Frente a ella, un hombre no soplaba nada, solo observaba. En la cocina, el calor me golpeó de lleno. Vapor, aceite chisporroteando, el golpe metálico de una sartén sobre el fuego. Todo lo cotidiano se movía sin saber. Yo apoyé la mano en la encimera para no caer. La ansiedad social, esa vieja compañera, se me subió por el pecho como una subida de escaleras en la oscuridad. Si me equivoco, me despiden. Si me equivoco hoy, pensé, quizá no me dejen salir. Mi compañera Clara me rozó el brazo, sin mirarme a los ojos. ¿Los viste?, susurró, como si el aire tuviera micrófonos. Yo asentí. Ella bajó la voz aún más. No son clientes. Son, de los que vienen cuando alguien decide que un lugar es suyo. Lo dijo sin nombre, y ese vacío me heló. El gerente apareció y fingió revisar comandas, pero su frente tenía un brillo húmedo. Nadie se acerque a esa mesa, murmuró. ¿Y tú? Me señaló con el mentón. Quédate cerca, por si te llaman. Por si te llaman. Como si yo fuera un timbre. Me lavé las manos demasiado tiempo, viendo cómo el agua se llevaba el temblor y no lo lograba. Me miré en el reflejo distorsionado del acero, rostro pálido, cabello recogido, labios secos. Yo era tímida, siempre había sido la que habla bajito, la que pide permiso, la que se disculpa por respirar. ¿Qué hacía una persona como yo cantando en italiano frente a esos hombres? ¿Qué había activado esa canción? Volví al salón con una jarra de agua que no me habían pedido. Era una excusa para mirar. La anciana, como siempre, llevaba su collar de perlas pequeñas, el mismo abrigo claro doblado sobre el respaldo, la misma servilleta doblada en triángulo perfecto. Tenía hábitos exactos, pedía té sin azúcar, sopa sin sal, pan sin mantequilla. Pero aquella noche, algo había cambiado. Su vaso estaba intacto, su té no tocado, y en su plato había migas de tarta como si alguien hubiese comido por ella. A su derecha había un hombre que parecía no necesitar moverse para ocupar todo el espacio.
Cabello oscuro, mirada quieta, mandíbula firme. No miraba la comida. Miraba el salón como si fuera suyo. Yo no sabía su nombre, pero su presencia tenía el peso de un rumor. Cuando el gerente pasó cerca, se enderezó como si lo hubieran jalado con un hilo. Y entonces entendí. Ese hombre era el hijo. El temido jefe de la mafia del que la gente habla en voz baja sin estar segura de que existe. Se hizo un silencio aún más denso cuando levantó la mano. No fue un gesto brusco, fue un simple dedo alzado, y el mundo obedeció. Me señaló. Yo sentí que la sangre se me bajaba a los pies. Caminé hacia la mesa con la jarra y con una sonrisa entrenada. Esa que me sale aunque el corazón grite. Él no miró mi sonrisa. Miró mi garganta. En italiano, dijo. Su voz no era fuerte. Era peor, era exacta. ¿Quién te lo enseñó? Yo abrí la boca y no salió nada. El miedo a errar, el miedo a tartamudear, el miedo a sonar ridícula, todo se mezcló con un miedo nuevo, más grande, que no conocía. La anciana me miró con una paciencia antigua, como si supiera que yo estaba a punto de elegir una mentira. De niña oí una cinta, respondí, aferrándome a un hecho pequeño. La repetían en casa. Él no pestañeó. ¿De quién?, preguntó. Yo no tenía nombre. Y aún así lo tenía, guardado en un lugar que juré no abrir. La anciana tocó mi mano con dedos tibios. Déjala, dijo, y sonó a orden disfrazada de ruego. El hijo no apartó la vista de mí. Por primera vez vi algo extraño en él. No ternura, no compasión. Duda. Una grieta mínima en su seguridad. Y en esa grieta, yo supe que la madre era su punto ciego. Vuelve a tu trabajo, dictó él. Y luego, como si me estuviera regalando un respiro que no merecía, añadió una frase corta que se me clavó. Pero no te vayas. Yo obedecí con las piernas flojas. Atrás, la anciana se acomodó el collar. El hijo encendió su teléfono sin mirar la pantalla. Un zumbido leve, y en mi bolsillo, mi propio celular vibró, aunque yo lo tenía apagado. Me detuve detrás de la barra, donde la luz es más fría y la madera huele a vino viejo. Mi móvil, muerto, no podía vibrar. Aún así, la vibración insistió. La sentí contra mi muslo como un insecto atrapado. Metí la mano, y mis dedos tocaron papel. No era el móvil. Era un billete doblado, recién puesto, que no estaba ahí antes. Lo saqué con cuidado, escondiéndolo detrás del delantal. En el papel, una sola frase, escrita con tinta azul, en una letra elegante. No pronuncies el nombre. No había nombre. Solo esa advertencia. Mi garganta se cerró. No pronuncies el nombre de quién. De él. De ella. Del italiano. De mi padre. El papel olía a colonia cara. Y detrás de mí, sentí una presencia, como un muro que se acerca sin hacer ruido. ¿Qué te dieron?, preguntó una voz masculina. Era Iván, uno de los camareros, alto, siempre amable, siempre mirando demasiado. Sus ojos estaban fijos en mi mano, no en mi cara. Yo escondí el papel en el bolsillo del delantal con un movimiento torpe. Nada, mentí. Iván sonrió con los labios, pero no con los ojos. Aquí nada llega por accidente, murmuró. Y luego se fue, dejándome con el eco de su frase como una amenaza suave. Esa noche, el restaurante se convirtió en un tablero. Mesas ocupadas por gente que fingía cenar y en realidad vigilaba. Puertas que se abrían y se cerraban sin necesidad. El gerente caminando con una bandeja vacía solo para pasar cerca de la entrada. Yo seguía trabajando, sirviendo copas, recogiendo platos, fingiendo que no sentía los ojos. Pero cada vez que pasaba cerca de la mesa de la anciana, notaba un detalle nuevo, un anillo con un escudo grabado, una cadena de oro escondida bajo la camisa del hijo, un reloj con una marca en el fondo como si hubiese sido limado. A medianoche, cuando la mayoría de los clientes ya se había ido, la anciana pidió ir al baño. Yo fui a ayudarla, por costumbre, siempre la acompañaba hasta el pasillo, por si necesitaba algo. En el corredor, las alfombras amortiguaban los pasos. Olía a cera de muebles y a perfume de alguien que había pasado. Ella caminaba despacio, apoyada en mi brazo, y su fragilidad parecía real, pero había algo en su espalda, en su manera de sostener la cabeza, que era disciplina, no debilidad. Al llegar a la puerta del baño, me apretó la muñeca. «No eres de aquí», susurró, sin mirarme. «Los de aquí no cantan así». Mi corazón golpeó contra las costillas. «Señora, yo». Ella negó con una calma que me hizo sentir niña. «Tu italiano tiene hambre», dijo. «Y la hambre no se aprende en una escuela». Luego me soltó y entró al baño.
Me quedé sola en el pasillo. La puerta, cerrada. El silencio, extraño. Y entonces escuché pasos pesados detrás de mí. Me giré y vi al hijo caminando hacia mí, sin prisa. Dos hombres lo seguían. Su presencia cambiaba la temperatura del aire. No había violencia visible, había control. Yo me pegué a la pared como si pudiera desaparecer en la pintura. Se detuvo a 1 metro. Sus ojos bajaron a mis manos, a mi delantal, al lugar donde guardaba el billete. No pronuncies el nombre, dijo, como si él también lo hubiera leído. Buena recomendación. Tragó saliva alguien detrás. Yo no sabía quién. Yo estaba atrapada en esa distancia breve. No sé de qué habla. Intenté. Mi voz salió más fina de lo que quería. Él sonrió apenas. Esa es tu mejor defensa, respondió. Fingir que no sabes. Se inclinó un poco, y su voz se volvió casi íntima, sin volverse amable. Te voy a hacer un regalo, camarera tímida. 1 minuto de verdad. Si me mientes, el minuto se convierte en noche. Su juego psicológico me cortó el aire. Yo sentí la ansiedad como una ola, ganas de huir, de pedir perdón, de decir cualquier cosa para que se fuera. Pero mi mirada cayó en su mano derecha. Tenía una marca oscura en el nudillo, como tinta vieja. Me recordó el borde manchado de aquella cinta escondida. Mis labios se separaron sin querer. Fue un cassette viejo, dije, cuidando cada sílaba. Lo guardaban como si fuera peligroso. En el baño, el agua corrió. La anciana tardaba demasiado. El hijo miró la puerta como si pudiera atravesarla con la vista. Por un instante, vi miedo en alguien como él. No era miedo a morir. Era miedo a perder a su madre. Y entonces comprendí la amenaza. Yo estaba cerca de ella. Yo podía tocar su punto ciego sin querer. Eso me hacía útil. Y peligrosa. ¿Dónde lo oíste?, preguntó. Yo miré mis zapatos. En una casa, dije. De niña. Él respiró por la nariz, despacio. Entonces tendrás que traer esa casa a mi memoria, murmuró. Porque mi madre te escuchó. Y cuando ella recuerda, yo obedezco. Se enderezó. Vuelve al salón. Y sonríe. Si alguien nota tu miedo, creerán que te pertenezco. La frase fue una cadena invisible. No me hagas repetir. Cuando regresé a la barra, Iván estaba allí, limpiando un vaso que ya estaba limpio. Te vio, dijo sin levantar la voz. Te vio de cerca. Yo no respondí. Mi lengua estaba seca. Iván se inclinó como quien comparte un secreto de oficina, pero sus ojos tenían otro tipo de brillo. Si te pregunta por tu pasado, dale algo que pueda usar, susurró. Aquí la verdad solo sirve si alguien la cobra. La anciana salió del baño y caminó hacia su mesa. Antes de sentarse, sacó de su bolso una caja pequeña, de terciopelo oscuro. La apoyó sobre el mantel, junto al plato. Yo la vi desde lejos y me atrapó, una curiosidad dolorosa. El hijo la miró y su mandíbula se tensó. Ella abrió la caja con una lentitud ceremonial. Dentro había un medallón antiguo, dorado, con una inscripción en italiano alrededor del borde. No pude leerla desde allí, pero vi la fotografía en su interior. Un hombre joven, de ojos intensos, sosteniendo a un niño pequeño. El niño tenía la misma mirada del jefe. El hijo cerró la caja de golpe, como si la foto lo quemara. Su madre no se inmutó. Es su cumpleaños, dijo ella, como si hablase de las velas. Él apretó los dedos sobre el medallón sin levantarlo. No aquí, murmuró. Ella sonrió. Aquí es terreno neutro, contestó. Y esas dos palabras cambiaron el salón entero. Terreno neutro. Un pacto. Un lugar donde incluso la mafia fingía respetar reglas. El gerente se acercó a mí con una bandeja de café. Te necesitan en la mesa del fondo, dijo, señalando una mesa que ya estaba vacía. Mi estómago se hundió. Caminé hacia allá. En la silla, alguien había dejado un abrigo. Debajo del abrigo, una servilleta doblada. La tomé y sentí que dentro había algo duro. La abrí. Un pequeño reproductor antiguo, como de dictáfono, envuelto en tela. Y al lado, un papel con dos palabras en italiano. Canta ancora. Guardé el dictáfono en el delantal. Mis dedos temblaban. Una parte de mí quería correr al baño, encerrarme, llorar. Otra parte, más pequeña, más terwamente viva, quería saber por qué. ¿Por qué yo? ¿Por qué italiano? ¿Qué podía tener que ver mi voz con el temido jefe de la mafia? El dictáfono pesaba como un secreto. En la cocina, lo abrí detrás de unas cajas de vino. Presioné un botón, con el corazón golpeando. Un chasquido. Y luego una voz masculina,
grabada, con acento italiano y un tono de hombre acostumbrado a mandar, pero no a gritar. Si algún día ella canta para ti, significa que el juramento sigue vivo. La grabación se cortó. Mi sangre se heló. ¿Ella? ¿La anciana? ¿Yo? ¿Quién era ella en esa frase? Antes de que pudiera apagarlo, una segunda voz entró. Más joven, temblorosa, lo prometo, madre. Nadie tocará el medallón. La palabra madre me clavó. Miré hacia el salón como si pudiera atravesar paredes. La anciana, la madre, el juramento, el medallón. Todo se conectaba como piezas que no quería ver. Un golpe de metal en la cocina me hizo saltar. Clara había dejado caer una cuchara. Sus ojos estaban enormes. ¿Qué estás haciendo?, susurró. Yo escondí el dictáfono. Nada, dije, y mi voz sonó peor que una mentira. Clara tragó saliva. Eso no es nada. Eso es de ellos. Y al decir ellos, miró hacia el salón con una especie de devoción aterrada. Si te pillan con eso. No terminó la frase. No hacía falta. El gerente apareció en la puerta de la cocina y nos miró como si nos contara. A la barra, ordenó, y su voz estaba demasiado controlada. Yo obedecí. En mi bolsillo, el dictáfono latía como si tuviera corazón. Los siguientes minutos fueron una escalada sin descanso. Un hombre entró por la puerta trasera y no era del restaurante. Su abrigo olía a lluvia y a gasolina. Habló con el gerente al oído. El gerente palideció. Luego miró hacia la mesa de la anciana. El hijo no se movió. Pero uno de sus hombres se levantó y caminó hacia el baño, como si revisara algo. Otro se acercó a la salida, bloqueándola con su cuerpo sin que nadie lo notara. Mi celular vibró en mi bolso del casillero. Quise ir por él, pero Iván se plantó frente al pasillo de empleados. No, murmuró. No ahora. Sus ojos me pedían obediencia. ¿O amenaza? No lo sabía. Lo peor fue que entendí que Iván no era un simple camarero. Había estado demasiado cerca, demasiado atento, desde el principio. La anciana levantó la mano. No alzó la voz. Aún así, el hijo inclinó la cabeza hacia ella. Ella dijo algo que no escuché, pero vi el cambio en el rostro de él, un endurecimiento que era decisión. Su mirada recorrió el salón hasta mí. Y esta vez sí, me hizo una seña mínima con el dedo, como quien llama a una pieza del tablero. Caminé hacia su mesa con el pulso en la garganta. Sentí el calor de las lámparas, el frío de los ojos. La anciana me sonrió, y en su sonrisa había una tristeza vieja, como un recuerdo que nunca se curó. ¿Sabes leer italiano?, preguntó. Yo negué, pero mi negación fue lenta, dudosa. No mucho, dije. El hijo me cortó, suficiente. La anciana abrió el medallón y lo giró hacia mí. La inscripción decía, la voz de ti salva. La voz te salva. Mi estómago se apretó. Ella pasó el dedo sobre la frase como quien acaricia una cicatriz. Mi marido lo decía, susurró, antes de que lo mataran. El hijo apretó la mandíbula. No aquí, repitió. Ella levantó la vista. Aquí no pueden tocarme, dijo con una firmeza que no le había oído. Porque aquí yo los hice firmar. Firmar. Un acuerdo. Yo sentí que el restaurante, de pronto, era un refugio construido por alguien que no parecía capaz de construir refugios. La anciana, esa mujer que pedía té sin azúcar, había hecho firmar a hombres peligrosos. ¿Quién era realmente? ¿Qué poder tenía? Entonces el hijo hizo su test, sin levantar la voz. Canta de nuevo, dijo. Pero esta vez, la estrofa que no cantaste. Yo abrí la boca. No había otra estrofa en Tanti auguriate. Pero no hablaba de la canción común. Hablaba de otra versión. La grabación. La promesa. Yo no la conocía. No podía conocerla. Y sin embargo, en mi cabeza, como un eco enterrado, apareció una melodía distinta, una variación antigua, que mi padre tarareaba sin darse cuenta cuando creía estar solo. Yo recordé sus manos manchadas de tinta, su manera de evitar mirarme cuando hablaba de Italia, su silencio cuando sonaba el timbre por la noche. No puedo, susurré. El hijo acercó su rostro, apenas. Si puedes, dijo. Y si no puedes, alguien puede. Miró hacia Iván, que estaba a unos metros, y Iván, por primera vez, bajó la mirada. Esa fue la primera vez que vi miedo en los ojos de alguien como él, y no venía del jefe. Venía de la madre. La anciana tomó mi mano otra vez. Sus dedos eran más fuertes de lo que deberían. Si cantas, te van a escuchar, dijo. Si no cantas, te van a romper. Yo tragué saliva. ¿Quiénes?, pregunté. Ella miró hacia la mesa del rincón,
donde un hombre con cara de cliente había dejado el menú y ahora tenía la mano dentro del abrigo. Los que creen que yo soy tu escudo, respondió. Pero yo soy su carnada. En ese instante, el ruido de una silla al arrastrarse sonó como un disparo. El hombre del rincón se levantó. No hacia la salida, hacia la mesa de la anciana. Los guardias disfrazados se movieron al mismo tiempo. Uno bloqueó el pasillo. Otro se acercó al agresor. Pero el agresor no venía solo. Detrás de él, otro hombre también se levantó. Y otro. 3. Todos con manos ocultas. El salón se volvió una ola de tensión contenida. Las velas seguían ardiendo como si fueran insulto. El hijo se levantó con una precisión escalofriante. Su silla no chirrió. Sus ojos no parpadearon. Su mano fue a su bolsillo, pero no sacó nada todavía. Miró a su madre. Ella, en cambio, me miró a mí. Ahora, susurró. No pensé. Canté. No la canción de cumpleaños. Canté la melodía que mi padre tarareaba, con palabras en italiano que no sabía que sabía. Las sílabas salieron como si las hubiera llevado escondidas en la lengua toda la vida. Se la voce trema, non è paura, è memoria. Al cantar, los hombres que avanzaban vacilaron. No por magia, por reconocimiento. Uno de ellos se detuvo a mitad de paso. Sus ojos se abrieron como si hubiera visto un fantasma. No, murmuró. Y en esa negación, el hijo se lanzó y lo golpeó con el codo en la garganta. La violencia fue seca, sin espectáculo. El hombre cayó de rodillas. Los otros intentaron sacar armas, pero los guardias del hijo ya estaban encima, desarmándolos, torciendo muñecas, empujando cabezas contra mesas. El sonido de platos rompiéndose llenó el salón. Clientes que se tiraban al suelo. Y mi voz, temblorosa, seguía porque no podía parar. Cuando el último agresor fue inmovilizado, el salón quedó destrozado, pero vivo. El hijo se acercó a mí con pasos controlados. Yo callé de golpe. Mi garganta ardía. Él me miró como se mira una prueba que acaba de confirmar una teoría. Esa estrofa, dijo, no la canta cualquiera. Sus ojos se deslizaron al dictáfono escondido. Dime quién eres. La anciana tocó el medallón. Es tarde, dijo. Ya la escucharon. El hijo apretó los labios. Entonces hay que sacarla, murmuró. Antes de que vuelvan. Me sacaron por la puerta trasera, al callejón húmedo que olía a basura y lluvia. Un coche negro esperaba. La anciana entró conmigo. En la penumbra del coche, su rostro cambió. Ya no era frágil. Era una mujer que había visto demasiado y había decidido no romperse. No debiste aprender esa estrofa, me dijo. Pero tu padre quiso dejarla en ti. ¿Por qué? Ella miró por la ventana. Porque sabía que un día yo necesitaría a alguien que no me perteneciera. Luego me miró. Y porque sabía que mi hijo se convertiría en un monstruo si nadie lo obligaba a recordar. Llegamos a una casa con paredes altas, cámaras pequeñas en las esquinas, una puerta de hierro que se abrió con un código silencioso. Me llevaron a un pasillo con una puerta de 2 cerraduras. Adentro, un estudio con cartas y fotos, una caja de música y un cassette idéntico al que yo recordaba. Vi a mi madre en una foto. Y vi, en un reflejo, el perfil del hijo. Luego apareció Iván, ya sin máscara. Un mensaje en su teléfono, la madre por la voz. La anciana activó un broche oculto en su collar. Las armas fallaron, y hombres con su símbolo entraron sin disparar. En el caos, alguien corrió hacia el estudio. Y ahí, en un espejo, apareció una mujer real que no debía existir. Mi madre. Me dijo, no llores. Haz ruido después. Cuando pronuncié en italiano una frase que no sabía que sabía, las puertas se cerraron. Y el hijo me miró sin amenaza, con una pregunta imposible. ¿Vas a hablar? Yo sentí el miedo y, debajo, una calma nueva. Hablaré, dije, pero no por ustedes. Por mí. Al salir al jardín, la lluvia fina caía como una cortina. El hijo se quedó inmóvil bajo el marco de la puerta y me dijo, nunca vuelvas a cantar para salvarme. Canta para no perderte. El coche arrancó y la lluvia borró su figura, pero no borró la última imagen. Una vela apagada en la oscuridad y mi voz, por primera vez, encendida. El trayecto no duró mucho, pero cada calle parecía un túnel. La ciudad, mojada, reflejaba faros como cuchillas. Mi madre iba a mi lado sin tocarme, como si cualquier contacto pudiera romper el plan. Yo quería preguntarle 1000 cosas y no podía formular una sola, sin que la voz se me trabara. Ella lo notó sin mirarme. Respira por la nariz, dijo. Si respiras por la boca te tiemblan las palabras.
Era una instrucción mínima. Aún así, sentí que, por fin alguien entendía mi miedo sin burlarse de él. No íbamos a un refugio dulce, íbamos a un lugar práctico. Un apartamento pequeño encima de un taller cerrado, con una escalera que olía a humedad y pintura vieja. Mi madre abrió con una llave gastada. Adentro, el aire sabía a café recalentado y a detergente barato. Una lámpara desnuda colgaba del techo. En la mesa había 2 vasos, una radio apagada y una carpeta sellada con cinta negra. Nada de lujo, nada de consuelo, solo preparación. La anciana no vino. Eso me sorprendió más que todo lo demás. Mi madre se quitó la chaqueta y dejó sobre la mesa el cassette, el dictáfono y la carta. Ella no se mueve cuando ya movió el tablero, dijo. Ahora le toca a la pieza que nadie vio. Me miró y sentí que me atravesaba. Tú. Me senté en una silla que cojeaba. Mis manos aún olían a cera y a metal. Saqué la carta y la abrí otra vez. Las líneas en italiano parecían ondas, no palabras. No sé leer, repetí, como una disculpa. Mi madre se acercó, y sin mirarme, empezó a traducir en voz baja, como si recitara un rezo que hubiera aprendido a odiar. Dice que te llamó así por primera vez mientras te alimentaba, murmuró. Dice que la anciana le enseñó a esconder la voz dentro de una canción para que nadie la pudiera robar. La radio, de pronto, soltó un chasquido. Se encendió sola. Un zumbido. Estática. Mi madre se giró en un instante, como si hubiera olido pólvora. Se acercó y bajó el volumen. Aún así, entre la estática, se coló una voz masculina, distorsionada, que dijo un número y una palabra: restaurante. Medianoche. La radio volvió a callar. Yo me quedé helada. Mi madre apagó el aparato de golpe. Nos encontraron, susurré. Ella negó. No, dijo. Nos llamaron. Me tembló el estómago. ¿Quién? Mi madre abrió la carpeta sellada con cinta negra. Dentro, fotos del restaurante, planos del salón, horarios, nombres del personal. Mi nombre estaba subrayado con lápiz. La anciana dejó una ruta, dijo, y la ruta siempre termina donde empezó. Miró el dictáfono. El terreno neutro solo existe mientras todos crean que es neutro. Esta noche van a romper ese mito. Sentí que la sangre se me iba. Yo no puedo volver, dije, y en mi voz estaba el pánico de niña. Mi madre se inclinó, apoyó las manos en la mesa, cerca de las mías, sin tocarlas. Puedes, dijo, porque ya volviste cuando cantaste. Lo que tienes que decidir es otra cosa, si vuelves como sirvienta del miedo o como dueña de tu voz. Me ardieron los ojos. No soy así, susurré. No sé, ser valiente. Ella me miró por fin. No necesita hacerlo todo el tiempo, respondió. Solo cuando te miran. Me explicó el plan con frases cortas, como si cada palabra fuera una bala que debía entrar sin desviarse. La anciana había firmado acuerdos con todos los bandos para que el restaurante fuera una mesa sin sangre. Esa mesa se estaba resquebrajando porque alguien quería usar la emoción de una madre para obligar al jefe a ceder territorio. La canción, la estrofa y el italiano eran un código para activar la red de cámaras y cerraduras que la anciana había financiado en secreto, no solo en su casa, también en el restaurante. No lo hicieron por seguridad pública, dijo mi madre. Lo hicieron por control. Pero hoy, el control puede salvarte. ¿Y el hijo? Pregunté. Mi madre apretó la mandíbula. Él cree que todavía manda, dijo. Pero su madre ya decidió que no. Esa frase me dio un escalofrío. La anciana, la mujer frágil del té sin azúcar, estaba desarmando al monstruo que había criado. ¿Por amor? ¿Por culpa? ¿Por cálculo? Mi madre no lo explicó. Y lo peor fue que entendí que la consecuencia llegaría antes de la explicación, como siempre. Mi celular vibró. Un número desconocido. La pantalla mostró una sola palabra: canta. Yo solté el teléfono como si quemara. Mi madre lo recogió sin prisa, lo miró y lo apagó. Eso no es una orden, dijo. Es una comprobación. Quieren saber si sigues disponible. Se guardó el teléfono en el bolsillo. No les contestes nunca. Habla solo cuando yo te lo diga. Dormí 2 horas, si eso cuenta como dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía velas y manos escondidas, veía el rostro del hijo vaciándose al ver a mi madre, veía a Iván apuntándome, veía el medallón brillando bajo la luz cálida del salón. Me desperté con un sonido mínimo. El timbre de la puerta, una sola vez, como si alguien supiera que un segundo timbrazo sería demasiado. Mi madre ya estaba de pie. No había sorpresa en su cuerpo. Abrió. Era el gerente. Sin corbata, sin máscara de profesional. Olía a sudor frío.
No deberían estar aquí, dijo, y su voz tembló. Mi madre no lo dejó entrar. Dilo rápido, respondió. El gerente tragó saliva. Iván no apareció, dijo. Y hoy vino un hombre preguntando por la camarera que canta. Me miró. Por ti. Mi pecho se cerró. ¿Quién? El gerente negó. No dio nombre, dijo. Pero pagó el té de la señora sin que ella estuviera. Eso me golpeó más que una amenaza directa. Alguien estaba marcando el territorio con gestos pequeños. Alguien sabía que la anciana era la puerta. Y la anciana no estaba. Eso significaba que el restaurante ya no era neutro. Era un escenario de caza. Mi madre cerró la puerta y me miró. Ahora sí, dijo. Ahora vuelves. Yo quise negarme. No pude. Mis manos estaban frías. Me cambié el uniforme con una sensación absurda de repetición, como si fuera a trabajar, como si no hubiera visto cuchillos. El delantal olía a detergente. Me até el cabello con un elástico que me lastimaba la cabeza. Te verán igual, dijo mi madre. Y por eso te subestimarán. Úsalo. Cuando entré al restaurante esa noche, el aire se sentía distinto. Era el mismo lugar, pero había un vacío, como si le hubieran quitado el corazón. Las lámparas encendidas, la música baja, el olor a pan. Y aún así, el sonido de los cubiertos era demasiado controlado, como si todos cenaran con miedo. Clara me vio y se le humedecieron los ojos, pero no se acercó. El gerente evitó mirarme demasiado, como si la culpa le pesara. Y en la mesa del rincón, donde la semana anterior se había levantado el cliente, había ahora un hombre leyendo un periódico que no pasaba de página. Fui a la barra con una sonrisa que no me pertenecía. El hombre del periódico levantó la vista. No tenía auricular visible. No tenía cicatriz. Lo peor fue que parecía normal. ¿Cómo te llamas?, preguntó, como si fuera un cliente cualquiera. Mi garganta se secó. Trabajo aquí, respondí, evadiendo. Él sonrió. Eso no es un nombre, dijo. La amenaza era tan pequeña que casi parecía cortesía. Me dejó una moneda sobre la barra. Una moneda extranjera. En una cara, una fecha. En la otra, una letra grabada, M. Sentí el impulso de esconderla. En vez de eso, la tomé como si fuera parte del cambio. La moneda estaba fría. Pesaba más de lo normal. El hombre del periódico se levantó y se acercó al baño. No miró a nadie. Y aún así, los dos clientes de la mesa junto a la ventana se acomodaron en sus sillas al mismo tiempo. Señales. Coreografía. Yo me repetí por dentro una frase de mi madre. Respira por la nariz. El reloj de pared marcó las 10. A las 10:01, la puerta principal se abrió y entró el hijo. No con escolta visible, no con teatralidad. Entró como entra alguien que ya poseía el aire. Y el aire cambió. La música de fondo se apagó sola. Un silencio compacto cayó sobre el salón. Él no miró las mesas. Me miró a mí. Y lo peor fue que no se veía furioso. Se veía decidido. Ese tipo de decisión es el principio de algo irreparable. Se sentó en la mesa de la esquina donde estaba la anciana la otra noche. La silla chirrió. Apenas. Él apoyó un sobre blanco sobre el mantel. Un sobre como el mío, como el de la carta. Me llamó con un gesto mínimo. Caminé hacia él con la espalda recta por fuera y hecha trizas por dentro. Cuando llegué, olí su perfume caro mezclado con cuero. El mismo olor que había sentido antes de que todo explotara. Siéntate, dijo. No era una invitación. Era una prueba nueva. Me senté con el delantal puesto, como si fuera una niña jugando a ser adulta en la mesa equivocada. Él deslizó el sobre hacia mí. Ábrelo, dijo. Mis dedos temblaron. No, murmuró él, y su tono me clavó. Sin temblar. Yo apreté los dedos contra el papel hasta sentir dolor. Abrí el sobre. Dentro había una foto. La anciana en el restaurante, años atrás, sentada en la misma mesa. A su lado, una mujer joven con cabello recogido, mi madre. Y de pie detrás, un hombre que yo no había visto nunca, pero cuya sombra conocía. El padre del hijo, el hombre del juramento. En la parte de atrás de la foto, una frase en italiano, escrita con tinta azul. La voce è un coltello. La voz es un cuchillo. ¿Lo entiendes?, preguntó el hijo. Yo respiré hondo. No, dije, y esta vez fue verdad y desafío a la vez. Él inclinó la cabeza. Te lo traduciré, dijo. Tu voz puede cortar. Hizo una pausa. Y hoy vas a cortar lo que mi madre no se atreve. Yo tragué saliva. ¿Dónde está ella? Él apretó la mandíbula apenas. Viva, respondió. Y en silencio. Sus dedos golpearon el sobre. Ese es el trato. Ella se calla. Tú cantas.
y yo conservo el resto. Me quedé helada. Un pacto conmigo. El monstruo intentando usar mi decisión para salvar su imperio. Yo pensé en la anciana cerrando puertas sin sangre. Pensé en mi madre diciéndome que la valentía es decisión bajo amenaza. Pensé en Clara en la cocina, llorando sin entender. Y entonces sentí una vibración mínima en el bolsillo. Mi teléfono, apagado, como aquella primera noche. Saqué la mano y toqué papel. No era el teléfono. Era un billete doblado que no estaba ahí antes. Lo abrí bajo la mesa. Si cantas para él, te pierdes, decía, en español. La letra era de mi madre. El papel olía a detergente barato. Mi garganta se cerró. El hijo seguía mirándome, esperando. ¿Qué eliges?, preguntó. Yo levanté la vista. No sé cantar para acuerdos, dije, y mi voz sonó más firme de lo que creía tener. Su mirada se endureció. Entonces cantas para consecuencias, respondió. Se levantó. No gritó. No amenazó con un arma. Eso era lo peor. Su violencia era el entorno, no el gesto. Caminó hacia la barra, se detuvo frente al hombre del periódico y le dijo una frase corta. Empieza. El hombre del periódico dobló el periódico y, por primera vez, vi su mano derecha. Tenía una marca oscura en el nudillo. La misma tinta. El mismo rastro. No era un desconocido. Era alguien de antes. Lo que siguió fue una amenaza concreta sin disparos. El hombre del periódico sacó un teléfono y lo apoyó en la barra, en alta voz. Se escuchó una respiración vieja. La voz de la anciana. No grites, dijo ella, y el salón entero se encogió. No te conviene. El hijo cerró los ojos un segundo, como si la voz le apretara el cuello. El hombre del periódico sonrió. Señora, dijo, con respeto falso. Su hijo no entiende límites. Hoy vamos a enseñárselos. Y entonces la voz de la anciana dijo algo que me rompió. Usé en la canción. Yo miré al hijo. Vi sorpresa. Vi traición. Vi que él no sabía que su madre me había elegido a mí antes que a él. Madre, murmuró, y su voz perdió filo. El hombre del periódico levantó la moneda extranjera y la dejó girar sobre la barra. Medianoche, dijo. Cuando la moneda caiga, el terreno neutro termina. El reloj marcó las 11:58. El sonido del segundero me pareció un martillo. Clara se escondió en la cocina. El gerente cerró la puerta con un seguro que nunca usábamos. Un cliente se levantó y fue al pasillo del baño. Otro pidió un vaso de agua y no bebió. Iván no estaba, pero yo sentía su ausencia como una sombra que no se va. El hijo me miró y, por primera vez, vi en él una súplica disfrazada. Canta lo que tu madre te enseñó, dijo. Si no, la matan. Yo apreté el billete con la letra de mi madre bajo la mesa. Si cantas para él, te pierdes. Miré la barra. El hombre del periódico apoyó un dedo sobre el teléfono en altavoz. La anciana respiraba del otro lado como si estuviera en una habitación sin aire. No la van a matar, pensé, sin prueba. Y esa duda fue mi cuchillo. A las 11:59, mi celular vibró. Ahora sí, encendido por alguien que no era yo. La pantalla mostró un mensaje sin número. No siga su guión. Sentí que el cuerpo se me iba hacia adelante. Ese mensaje era de mi madre. Estaba cerca. Estaba mirando. Y si ella estaba cerca, la anciana no estaba sola. El teléfono en altavoz era un teatro. Un teatro para el hijo. Un teatro para el rival. Un teatro para mí. El hombre del periódico miró el reloj. 1 minuto, dijo. El hijo apretó los puños. No lo hagas aquí, murmuró, no como regla, sino como ruego. El rival sonrió. Aquí, respondió. Porque aquí firmaron todos. Y hoy todos van a ver quién manda. Mi garganta ardía de tanto tragar saliva. Yo podía callar, dejar que ellos jugaran con sus monstruos y salvarme. O podía romper el teatro y pagar un precio que no conocía. Sentí la ansiedad como una ola alta, y debajo, esa calma nueva. Me levanté. El salón entero me miró. Mis rodillas temblaron, pero no cedieron. Caminé hacia la pequeña tarima donde, algunos fines de semana, un pianista tocaba música suave. Allí había un micrófono apagado, para anuncios del gerente. Lo tomé. El hijo me miró como si no entendiera. El rival frunció el ceño. Clara asomó desde la cocina, pálida. Yo encendí el micrófono. El zumbido llenó el salón. Y yo hablé, sin cantar, con la voz seca, consciente de que mi voz podía cortar. Este lugar no es de ustedes. La frase fue pequeña, pero al decirla, sentí que el aire se abría. El rival soltó una risa breve. ¿Y de quién es?, preguntó. Yo respiré por la nariz,
como mi madre me enseñó. Y entonces dije, en italiano, la frase del broche que había aprendido como un accidente. Libera il figlio dalla menzogna. La pronuncié clara, sin vibrato, como una llave. No era magia. Era un código. Y el restaurante respondió. El seguro de la puerta principal cayó, las persianas metálicas bajaron con un estruendo, y las luces cambiaron a un tono frío que dejó a todos sin refugio de sombra. Los hombres del rival sacaron armas. Clic nada. Se miraron confundidos. El hijo se quedó inmóvil, entendiendo al mismo tiempo. El rival dejó de sonreír. El teléfono en altavoz soltó un chasquido y la voz de la anciana cambió, ya no temblorosa, ya no cautiva. Gracias, dijo, y esa palabra sonó como una sentencia. Ahora cierren la caja. El dictáfono, escondido en mi bolsillo desde aquella noche, vibró y empezó a reproducir sin que yo lo tocara. La voz grabada del juramento llenó el salón por los altavoces del restaurante, conectados a un sistema que yo no sabía que existía. Si la voz cambia, la traición ya está adentro. Los clientes se congelaron. Algunos miraron al rival. Otros miraron al hijo. La traición ya no era un secreto, era un señalamiento. El rival giró hacia mí con furia. ¿Qué hiciste? Yo no respondí. No tenía palabras para eso. Solo tenía la siguiente consecuencia. La puerta de la cocina se abrió y entró mi madre, sin correr, sin dramatismo, con el mismo uniforme del restaurante bajo un abrigo barato. Clara la miró y se quedó sin aliento. Mi madre levantó una carpeta sellada, la misma que había visto en el apartamento. Tengo nombres, dijo, con una voz que no buscaba aplausos. Tengo fechas. Tengo el acuerdo que firmaron para usar este lugar como teatro. Y tengo el vídeo de la noche en que rompieron el pacto. El hijo la miró como se mira una herida vieja. El rival retrocedió un paso. Eso no vale aquí, intentó. Mi madre lo miró. Aquí sí, respondió. Porque aquí ustedes creyeron que nadie miraba. Pero ella siempre mira. Señaló una cámara discreta en una lámpara. Otra en el marco de la puerta. Otra en la barra. El restaurante era un ojo. La anciana apareció entonces en la puerta del almacén, apoyada en su bastón, como si hubiera estado allí todo el tiempo. Su abrigo claro estaba impecable. Su collar de perlas, completo. Caminó despacio hacia el centro del salón. Nadie se movió. El hijo, por primera vez en mi vida, dio un paso hacia atrás ante alguien sin arma. Ella levantó el bastón y lo apoyó en el suelo. El golpe fue suave. Y aún así, el silencio se hizo total. No es tu cumpleaños, le dijo al hijo. Su voz no tenía ternura. Tenía cansancio. Fue una ceremonia. Él apretó los dientes. Madre. Ella lo interrumpió con una sola mirada. No me uses para tu trono, dijo. Luego miró al rival. Y tú, añadió, no uses mi tristeza como palanca. El rival intentó hablar, pero el sonido se le quedó en la garganta. Sin armas, sin salida, sin sombras, era solo un hombre. Yo bajé el micrófono y me di cuenta de que mis manos ya no temblaban. Eso me asustó más que el peligro. Me sentía viva de una manera nueva, como si me hubieran cambiado la sangre. El hijo se giró hacia mí. Tú. Empezó. La anciana habló antes, ella eligió. Luego se acercó a su hijo y, con dedos lentos, le acomodó el cuello de la camisa como si lo tuviera todavía en la infancia. Yo te di poder para sobrevivir, dijo. Te lo quito para que no te conviertas en lo que te persigue. Él tragó saliva. ¿Me entregas? Murmuró. Ella lo miró sin parpadear. Te libero, respondió. La palabra fue un cuchillo limpio. El rival intentó lanzarse hacia la anciana con un cuchillo oculto, el último recurso del teatro. Mi madre lo vio y se movió antes de que yo pudiera gritar. No fue una pelea. Fue una interrupción. Le torció la muñeca, el cuchillo cayó, y dos hombres del símbolo del broche lo inmovilizaron. No hubo sangre. Hubo derrota. La anciana no se inmutó. Saquen la basura sin ensuciar el suelo, dijo, y el tono fue tan cotidiano que me dio náusea. El hijo respiró hondo. Miró alrededor. Miró las cámaras. Miró a su madre. Y, por primera vez, vi algo humano sin máscara, vergüenza. ¿Y ahora qué? Preguntó, y su voz sonó como la de un hombre cansado. La anciana miró hacia mí. Ahora ella se va, dijo. Y tú también. Él la miró, confundido. Yo. Ella asintió. Sí, sin escoltas, sin nombre, sin ruido. Yo sentí un golpe en el pecho. ¿Y el restaurante? Pensé. El gerente, desde la puerta, lloraba en silencio. Clara temblaba.
Los clientes estaban pegados a sus sillas, testigos forzados. La anciana se volvió hacia el gerente. Tu cocina seguirá oliendo a pan, dijo, pero ya no servirá para esconder cuchillos. La policía llegó después, como llegan las cosas inevitables cuando alguien abre la puerta correcta. No digo cómo, ni quién llamó, ni qué nombres salieron de la carpeta de mi madre. Solo recuerdo las sirenas reflejadas en el vidrio del restaurante, el sonido de radios, la tensión en los hombros de los hombres que ya no podían mandar. Recuerdo al rival, esposado, mirando a la anciana con odio. Recuerdo al gerente entregando llaves con manos temblorosas. Y recuerdo al hijo, parado junto a mí, sin decir nada, con los ojos fijos en el suelo, como si por fin hubiera perdido el derecho a mirar arriba. La última lección fue la más silenciosa. En la puerta trasera, mi madre me entregó la carta traducida ya en su voz, frase por frase, sin que yo tuviera que leer. No te hice para mi guerra, decía mi madre en la carta, te hice para tu vida. Pero cuando la vida te pida ruido, que tu ruido sea tuyo. Yo apreté la hoja contra el pecho. El hijo se acercó y se detuvo a un paso. No me tocó. No sé pedir perdón, dijo. Aprende, respondí, y mi propia respuesta me sorprendió. La anciana, desde el umbral del salón vacío, me miró con una tristeza que por fin parecía real, no útil. Cantar en italiano era una prueba, dijo. Pero también era una despedida. Yo tragué saliva. ¿De qué? Ella sonrió apenas. De mi papel, respondió. Una madre no debería ser la jaula de su hijo para siempre. Luego miró al hijo. Y un hijo no debería hacer del miedo un oficio. Nos fuimos en un coche distinto, sin luces llamativas. Mi madre iba al volante. Yo miraba al restaurante alejándose, las lámparas encendidas, el vidrio empañado, la tarima con el micrófono aún tibio. Sentí que algo dentro de mí quería volver a ser la camarera tímida, porque era sencillo, porque era seguro. Y entonces mi teléfono vibró por última vez esa noche. Un mensaje sin número, canta. Miré a mi madre. Ella no preguntó. Solo aceleró. En el espejo retrovisor, vi faros siguiéndonos a distancia. No era el final limpio que yo había imaginado. Era la continuación real. Cuando cortas un imperio, las astillas vuelan. Mi madre tomó una calle estrecha y apagó las luces un segundo, lo justo para que el coche detrás dudara. Mi corazón se subió a la garganta. No mires atrás, dijo ella. Yo miré, porque siempre miro. Y vi algo que me congeló. El coche detrás no venía a atacarnos. Venía a escoltarnos. En el asiento delantero, un hombre del símbolo del broche levantó 2 dedos en señal breve. Era protección, no persecución. Ella todavía manda, susurré. Mi madre no sonrió. Ella siempre mandó, respondió. Solo que hoy lo dijo en voz alta. Me acomodé en el asiento y sentí, en el silencio del coche, que mi garganta ya no era una jaula. Era una salida. Cuando cruzamos el puente, la lluvia volvió a caer más fuerte, borrando las luces de la ciudad como si alguien pasara un paño sobre un espejo. Yo cerré los ojos un segundo y escuché el tambor de las gotas en el techo. No canté. No era el momento. Pero dentro de mí, la estrofa seguía viva, no como código, sino como recordatorio. Mi voz podía cortar y también podía coser. Abrí los ojos y vi, en la oscuridad del vidrio, mi propio reflejo con la mirada fija hacia adelante. Y me di cuenta de que ya no estaba esperando permiso para existir. Estaba esperando el próximo momento en que el silencio pesara demasiado, para convertirlo en sonido. Pasaron días sin que yo pudiera medirlos con normalidad. La ciudad siguió funcionando, los buses siguieron frenando, los semáforos siguieron cambiando de color, y yo me descubrí mirando cada detalle como si fuera un mensaje. El sonido de un llavero, el olor de un abrigo húmedo, el roce de una moneda en un bolsillo. Mi madre me llevó a otro barrio, a una habitación con una ventana pequeña y cortinas baratas, y me obligó a practicar algo que nunca había practicado, decir mi nombre sin disculparme. La primera vez la voz se me quebró. La segunda, me salió más limpia. La tercera, me miré en el espejo y no aparté la mirada. Una tarde, mientras el agua del hervidor silbaba, mi teléfono vibró con un número por fin visible. No había amenazas, no había códigos. Solo una frase, la mesa está lista. Mi madre no preguntó quién. Se puso una chaqueta, revisó 2 veces la cerradura, y me miró. Volvemos a ese lugar, dijo. Yo pensé en las lámparas, en el olor a pan, en las velas, en el micrófono. Sentí un miedo viejo y, detrás, una curiosidad nueva. ¿Por qué?, pregunté.
Mi madre respondió con una verdad corta, porque si huyes, ellos escriben tu historia. El restaurante estaba abierto otra vez, pero no era el mismo. Habían cambiado los manteles, habían pintado la barra, habían puesto música un poco más alta, como si el volumen pudiera tapar el pasado. El gerente me vio entrar y se quedó quieto, con las manos apretadas sobre un menú. Clara estaba allí, más delgada, con ojeras, y aún así me sonrió como si mi regreso fuera una prueba de que el mundo no se termina. Yo no llevaba uniforme. Llevaba ropa normal. Eso, en ese lugar, se sintió como una victoria silenciosa. En la mesa de la esquina estaba la anciana. Sola, sin escoltas visibles, con el mismo té sin azúcar y la misma servilleta doblada. Cuando levantó la vista y me vio, sus ojos se humedecieron apenas, como si se permitiera un segundo de humanidad antes de volver al control. «Te sienta bien no temblar», dijo. Me senté frente a ella, sin pedir permiso. El olor de su perfume era el mismo, pero ahora me parecía menos amenaza y más recuerdo. «¿Dónde está él?», pregunté, y no tuve que decir tu hijo. Ella entendió. Miró el té como si pudiera leer el futuro en la superficie. «Donde el silencio lo alcanza», respondió. Le di una salida. No sé si la merece. Su voz tembló por primera vez de verdad. Y en esa grieta, vi a una madre, no a una estratega. «¿Y tú?», pregunté. Ella me miró y sonrió con cansancio. «Yo me quedé a limpiar», dijo. «Alguien tiene que recoger lo que cae cuando se rompe un trono». Mi madre no se sentó. Se quedó cerca de la barra, mirando a la puerta, como si el mundo todavía estuviera lleno de manos ocultas. La anciana me empujó un pequeño paquete envuelto en papel. «Es tuyo», dijo. Lo abrí. Dentro había el medallón. En la foto, el hombre joven y el niño seguían mirándome como si me debieran una explicación. En el borde, la inscripción de siempre. Pero en la parte de atrás, ahora había otra frase, nueva, grabada con cuidado. La voz es tua. La voz es tuya. Me ardieron los ojos. «¿Por qué me lo das?». Ella bajó la mirada. «Porque ya no quiero usar tu garganta como llave», respondió. «Y porque si alguien vuelve a buscarte por una canción, quiero que recuerdes que una canción también puede ser una frontera». En ese momento, la puerta principal se abrió y el aire cambió apenas, como cuando una tormenta se acerca sin ruido. Entró un hombre con abrigo oscuro. No era de la policía. No era del restaurante. Era de ese mundo que aprende a caminar sin hacer sombra. Miró alrededor, vio a la anciana, me vio a mí, y sonrió sin alegría. Se acercó a la barra y dejó una moneda extranjera sobre la madera. La misma letra grabada, M. El gerente tragó saliva. Clara se quedó inmóvil. Mi madre dio un paso, lista. La anciana no se movió. Me miró a mí, no al hombre. Y yo entendí que el último test no era de pronunciación ni de memoria. Era de decisión. Podía esconderme detrás de mi madre, detrás de la anciana, detrás del miedo. O podía ocupar el lugar que mi voz había abierto. Me levanté. Caminé hacia la barra y tomé la moneda. Estaba fría, como la primera vez. La sostuve entre los dedos y miré al hombre del abrigo. «¿Qué quieres?», pregunté, sin gritar, sin sonreír. Él inclinó la cabeza. «Escucharte», dijo, «para saber si la llave sigue en la ciudad». Respiré por la nariz. Sentí el silencio del salón, pesado, esperando caer. Miré a Clara, al gerente, a mi madre, a la anciana. Y entonces hice lo único que podía romper el guión sin inventar magia. Canté en italiano, pero no la estrofa secreta, no el código, no la promesa de ellos. Canté una versión simple, humana, imperfecta, como una pared recién levantada. «Tanti auguri a te». La melodía llenó el espacio y, por primera vez, no perteneció a nadie más que a mí. El hombre del abrigo parpadeó, confundido, porque no había mensaje oculto. No había puerta que abrir. Solo había una mujer cantando para afirmar su frontera. Yo terminé la última nota y lo miré sin bajar la vista. Él entendió lo que yo estaba diciendo sin palabras. No soy su llave, no soy su código, no soy su tradición. Guardé el medallón en mi bolso y salí a la calle. La noche húmeda me rozó la cara. En el reflejo de un escaparate vi mi mirada firme y entendí algo simple. Si el silencio vuelve a pesar, yo seré la que lo convierta en sonido. Y esa fue mi verdadera forma de cantar. Hoy.